Que el Señor les bendiga a todos los que... A ver, espera un segundo. Eh, Vamos a dejar ahí. Ahí estamos. Bien. El Señor les bendiga a todos los que vean este video. El Señor les bendiga y se puedan suscribir. No cuesta nada suscribirse, ¿no? Lo que cuesta es ser un verdadero oidor y hacedor de la palabra. Eso cuesta un montón. Y comenzamos a ser oidores, hacedores de la palabra, obedeciendo a la palabra, pero haciendo obras que no me cuestan nada, ni una moneda. Hay religiones, hay sectas, más bien dicho, que obligan al creyente a colaborar, obligan al creyente a diezmar, obligan al creyente a llevar ofrenda o limosna, como le llama la Iglesia Católica. Que de acuerdo a la gracia del Señor, que dice: como propusiste en tu casa, así hacerlo. Y para tener una sana conciencia o una buena conciencia, usted ofrenda. Es una persona que de buen corazón. No espera, no va al templo y espera que le den un buen mensaje. Se va para su casa, vuelve de vuelta al templo en otra reunión y espera otro mensaje, y siempre lo mismo. Entonces, eso tampoco es bueno, porque si bien hay iglesias que no obligan, pero es de buen cristiano, de buen corazón, de buen sentimiento, y es de amontonar agua de fuego, dice la palabra, sobre la mollera, con las buenas acciones, con la gracia, con las buenas acciones, con la misericordia, con la bondad. ¿Por qué? Fíjese que los frutos del Espíritu son 9. Eso está en Gálatas 5, ¿no? Versículo 22. Usted lo puede buscar, Gálatas 5, 22. Vamos a ver qué dice la Iglesia Católica a través de su Biblia católica, ¿no? A través de su Biblia católica. Eso en Gálatas 5, 22. 5:22. Y no porque yo no sea el cura lector o algún cura y sea un pastor, usted como católico no esté prestando atención, porque se está embarrando usted solo. Porque yo predico palabra de Dios, no palabra de ningún evangélico, de ningún pastor. Predico la palabra bendita de Jesucristo de Nazaret.
Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, felicidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Si usted es una persona, como dije, de buen corazón, entonces usted tiene fruto del Espíritu, pero no tiene que permitir que el enemigo se introduzca ni en su pensamiento ni en su corazón. Porque aquel que se ha vuelto a Cristo, aquel que ha ido a Cristo, el que se ha bautizado en Cristo Jesús, como lo hacemos los cristianos evangélicos, que confesamos que recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas y recibimos el bautismo para tener participación en la muerte y resurrección de Cristo. Así tendremos participación en la bendición el día en que Cristo venga por los suyos, por su iglesia. Bueno, usted sabe que la mayoría, el mundo entero, siempre fue temerosa de la muerte, fue temeroso de la muerte. No así en los cristianos, porque creemos que nuestra vida terrenal es pasajera, que nuestra vida terrenal tiene un principio y tiene un final. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Y cuando llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos enterando de poco a poco cómo es la vida y cómo debemos actuar en este mundo para que aquella vida inaccesible para muchos o para algunos sea accesible para los que nos restringimos de cometer las faltas, los errores del pecado y alcanzamos salvación y vida eterna, como lo dice en Juan capítulo 3 versículo 16. Usted sabe, yo no entendía, porque no entendía, pero gracias a Dios entiendo. ¿Cómo era que había vencido la muerte en la carne? Y recuerde que el Señor dice que hay que orar a Dios pidiendo sabiduría, entendimiento, conocimiento, desarrollo en la palabra, consejo, virtud e inteligencia, para poder entender los misterios. Los misterios son cosas encerradas, son cosas desconocidas. Que si usted le pide al Señor, a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, sabiduría, entendimiento, conocimiento en la palabra, consejo, virtud e inteligencia, entonces el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, le da. Bueno, nosotros vamos adquiriendo esta sabiduría de a poco. No todo de un solo montón, de un solo momento, de a poco. Así como nos vamos preocupando en tener, en prosperar en la vida espiritual. Entonces Jesús
al venir en carne y sangre, ¿para qué viene en carne y sangre? Si él era con el Padre y fue el creador, según Juan, o San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuarto evangelio. Y según Colosenses capítulo 1, versículo 15, que es la imagen del Dios invisible, creador de todo. ¿Para qué Jesucristo tenía que venir a morir? El problema estaba en que la ley no era para los espíritus. La ley, la antigua ley, no era para los espíritus. Sino para el ser humano que no vivía en el espíritu. Porque vivir en el espíritu es vivir según Dios, según Cristo. No es como la ley. Entonces, la ley era para el hombre y la mujer que cometían pecado. Ahora, ¿por qué la gracia del Señor es mejor que la ley? ¿Por qué? O sea, vamos a completar lo anterior. Cristo viene en carne y sangre, y es martirizado, es muerto, sepultado y resucitado por el Padre Celestial. Pero la carne es la martirizada, la carne es la destruida de alguna manera en Cristo Jesús. Porque a través de la carne es que vino el pecado, el engaño de Eva. Tómelo como usted quiera, haya sido pecado carnal, Eva, Satanás, o haya sido de palabra, de cometer el error de comer o tomar o tocar lo que no debía, porque le estaba prohibido por Dios. Pero dio participación a su marido, no fue ella sola. ¿Qué era eso? ¿Era espíritu o era carne? Pues Eva y Adán eran carne. Eran carnales. No eran espirituales. Ahora, ¿cómo se vive en el espíritu? Pues en el espíritu se vive. ¿Y por qué es mejor la gracia que la ley? Porque el espíritu que mora en ti, si es que tú vives en Cristo Jesús, hace que te abstengas de cometer ciertas vilezas, ciertos pecados. Recuerdas al instante, no así hay pastores, hermanos, hermanas, pastoras, de todo hay, que se engañan uno al otro o se ponen los cuernos, vamos a ser clarito. Y eso con el acto sexual o carnal, que primero comienza por el pensamiento, el gusto o el deseo de probarlo
y al probarlo, al cometer, se le da lugar al acto, o sea, ya ha consumado el acto, el pecado, ya está. Pero está el Espíritu Santo que antes de cometer la vileza del pecado, nos hace recordar que somos cristianos. Nos hace recordar que somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Nos da la oportunidad de arrepentirnos, de abstenernos de cometer eso. Antiguamente, en los tiempos de la ley, eso no tenía, y muchos siguen en eso, por eso muchos vuelven a la ley, porque en la ley ellos creen que cumplen la ley, porque en la ley como te dije, es la facultad del pecado. Y ya con la gracia distinta la cosa, porque con la gracia dice la palabra del Señor que al caer en pecado comete dos pecados que son tremendos, terribles. Uno, pisotear la sangre de Jesucristo y el nombre de Jesucristo. Vendrían a ser 4. Y se aumenta con: te desligas, te separas de Cristo y caes de la gracia. Y caes de la gracia. Encima dice en otro versículo que el que ha gustado del Espíritu Santo, de la gracia, de la bondad, ha gustado del Espíritu Santo y cae en pecado terrible de muerte, terrible en lujuria, en engaño y todas esas cosas, difícilmente puedas volver a ser iluminado. Yo conozco una persona que abandonó a su marido y sus hijos y nunca quiso retornar a la libertad, porque caen en pecado y se cumple, difícilmente podrán volver a ser iluminados. Ser iluminado significa que piensas y te decides y vuelves por Cristo, por ti. Pero difícilmente vuelve a ser iluminado. Por eso en otra parte, en Apocalipsis dice que el reino de los cielos es para los valientes. ¿Cuáles son los valientes? Y muchos gritan y zapatean y hacen todo escándalo posible porque se creen valientes, y esos no son los valientes. Los valientes son los que le dan el adiós mundo cruel, adiós pecado, adiós maldad, adiós a la iniquidad, adiós a toda inmundicia. Eso, por Cristo. Esos son los valientes. Por Cristo. Tengo algunos versículos que lo quiero leer. En Romanos 6, del 9 en adelante. Dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte
no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió para una vez y para siempre, y por todas. Mas, en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cómo sería esto? Llegas a los caminos del Señor, crees en Jesucristo, lo recibes como único y suficiente Salvador personal. No estás recibiendo a cualquiera, primero y principal. Que eso es lo que debes tener en la conciencia. Que no estás recibiendo a cualquiera. No estás haciendo un pacto con cualquiera, sino con el Hijo de Dios. Entonces ya no vives para la carne, ya no vives para el mundo, ya no vives para el licor, ya no vives para la fornicación, para el adulterio. Ya no eres más adúltera, ya no eres más ladrón, ya no eres más pendenciero, sino una persona pacífica, llena de amor. Como Dios es amor, tú tienes que ser lleno de amor. Y entonces, ahí recién vives para Cristo. Porque vives en la forma, la fórmula o la manera de Jesús, a la manera de Cristo. Ya no vives como el viejo hombre, sino como el nuevo, renovado, limpiado, purificado, santificado para Cristo. Aunque el mundo diga lo que quiera, piense lo que quiera, hay una etapa en la vida que es muy difícil, pero con la ayuda de Jesús todo es posible. Y pasando esa etapa, ya te es más fácil batallar contra tu propia carne. Dios te bendiga. Vamos a otro versículo. A ver, tengo por aquí. Acá. Vengo por aquí, por aquí, por acá. Bueno. Lo bajé demasiado. Vendría a ser por acá, aquí, acá. Vamos a ir a 1 de Corintios 15:26. Acá. Dice, y el postrer enemigo será destruido, y es la muerte. Es la muerte. Para poder vivir vida eterna, pero en Cristo Jesús, debemos vivir en Cristo Jesús, debemos permanecer en Cristo Jesús. Y eso tiene que tener más amor, o sea, amarlo más, desearlo más, quererlo más, anhelarlo más, vivir en Cristo Jesús que vivir a lo mundano. O haciéndose pasar como un mundano más en este mundo. Vamos adelante. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién las sujetó? Dios. Y Dios Padre. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo, o sea, Dios Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Y reinará Dios.
Tenemos otro versículo. En Segunda de Timoteo 1:10. Acá. Del 8 en adelante. Segundo de Timoteo, el 1. Vamos a leer del 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice la palabra? No te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo. No dice de María, ni de santo católico, ni de apóstol, ni de nada. De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ustedes tienen que leer en la Biblia, sea católico o evangélico. Mayormente los evangélicos, porque el católico se cree que porque es católico y porque reza bastante rosario y porque le prende velas a María y le reza a María, cree que María tiene un rol superior a Cristo o tiene un rol igual a Cristo. Pues no, porque María era carne. Por cuanto participaba de la carne, necesitaba un Salvador, un Redentor, un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando alguien necesita de otro, es porque entonces se vale a ese otro, está sujeto a ese otro y vive por ese otro. Alabado sea el Señor. Usted lo sabe, usted lo entiende. Y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifiesta por aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, no por el catecismo, no por rezar muchos rosarios a María o a quien sea, no, por el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no es que estemos protestando contra un dogma, que se queden con su dogma y su doctrina, que es terrenal, humana y terrenal, y no es celestial ni es bíblica. Nosotros vamos por una doctrina celestial y espiritual. Pero ahora ha sido manifiesta por la participación de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó a la muerte y la sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¿Podrá negar a Pablo? Si nosotros hacemos a lo católico, ¿qué hacemos? Negamos los apóstoles. Y si negamos los apóstoles, fíjate lo que te voy a decir. Yo quiero que pienses, que utilices la materia gris. Si nosotros negamos los apóstoles, no los adoramos, ni los veneramos, ni le damos florcitas, ni le prendemos ninguna vela. No. Ni le rezamos ningún Padre Nuestro, ni a María, ni una cosa, nada. Pero si nosotros negáramos los apóstoles, negaríamos el
ministerio que dejó Jesucristo en la tierra a través de los apóstoles, ya que nosotros, según las enseñanzas de los santos apóstoles que tenemos que seguir, ya que por la enseñanza de los santos apóstoles, de los que están escritos, fueron inspirados estos por el Espíritu Santo. O sea que no es una palabra humana, sino es palabra divina. Al ser divina, es que nosotros tenemos que saber respetar lo que no queremos entender. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, a comprender, para no ser uno más en el infierno, uno más en el lago de fuego, uno más destituido de la gloria de Dios, sino ser uno más en Cristo Jesús. Entonces, nos vamos a ir a Hebreos 2:14. Acá. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a la ley, sujetos a servidumbre. Temor a la muerte, temor a que los mataran, temor a que Dios mismo se enojara contra ellos y los matara a todos. Pero no tenían una conciencia ni tenían un conocimiento de que si caminaban en el Espíritu, entonces había alguien que intercediera por ellos. Esto es Jesucristo. Ahora tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿qué es la muerte para el cristiano? Nada. La muerte para el cristiano no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque ha pasado de muerte a vida. Según Juan, capítulo 5, versículos 23, 24 y 25, dice: el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene el Hijo no tiene al Padre y no tiene a nadie. Y dice que ha pasado de muerte a vida el que tiene al Hijo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 10. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 1. Sí, esto lo leímos. Primera de Corintios también. Y a ver, vamos a leer dos capítulos, o sea, dos libros del Antiguo Testamento para que vea de dónde viene partiendo la gracia. Yo no niego que la ley no sirve, no camino por la ley, no me doctrino por la ley, me doctrino por la gracia. Solo que la ley da testimonio a ser la raíz del árbol de la vida. Entonces vamos a ir a Isaías. Vamos al Señor. Isaías 25.
y versículo 13 y 14. Isaías, Isaías 25, 8. Estaba mirando otro. Isaías 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima el Señor de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Dios lo ha dicho. Ningún Jehová, lo ha dicho Dios Padre. En Oseas, un poco más atrás, alabado sea el Señor. O sea, 13, 14. Acá. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida en mi vida. Profetizaba este profeta sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. ¿Cómo no hemos de amar a Cristo y cómo no debemos estar en Cristo? Si en Cristo Jesús tenemos todo. El que abandona a Jesucristo abandona la vida. El que se enamora de María, como un pastor por ahí se enamoró de María, se enamora de la muerte. El que le sirve a María y reza a María y le cree que María lo va a ayudar, pues no le está rezando ni le está sirviendo a Dios. Está rezándole a su propia muerte. Porque la vida está en Cristo Jesús, no en María, ni en ningún ángel, ni apóstol, ni nadie, solo en Cristo Jesús. Entonces todo aquel que está en contra de Cristo, otra doctrina sigue, a otro alaba, a otro adora o a otra, pero no a su Señor, a su Salvador, ni por su vida, ni por su salvación, sino por su muerte y castigo eterno. Así que Dios le bendiga grande, sobremanera abundante, y pueda darse cuenta que no hay otro fuera de Cristo Jesús que nos pueda salvar y en el quien podamos encontrar paz y la ayuda, la fortaleza, la gracia, el amor, la misericordia, la bondad, la fe y la esperanza. Que Dios le bendiga. Amén. Espero tu mensaje, si es posible.